Saludos. Titulamos este vídeo Final de serie Movimiento Cósmico Depurativo TIE 35. Efectivamente nos referimos al final de esta serie que denominamos terraplanistas y elefantes. Tenemos que recordar que la finalidad de esta serie pues ha sido y es descartar el modelo que podemos decir tierra plana Gleason y fomentar el modelo que consideramos más adecuado con la realidad, que es un modelo toroidal que podemos denominar, en honor a los terraplanistas y reconociendo la verdad de su modelo en relación con la planicie, podemos decir fomentar el modelo de la tierra plana toroide, decimos nosotros. Entonces, en este vídeo también verán que tiene un título, en este título pone Movimiento Cósmico Depurativo, y eso viene en relación ya con una cuestión más general de cuál es el sentido de esta existencia, de este plano de realidad y de este tipo de universo o de cosmos. Y decimos nosotros y anticipamos, pues es ni más ni menos que un procedimiento de acercamiento o alejamiento a la fuente, y a eso lo decimos movimiento cósmico depurativo, es decir, depurar. Es decir, y depurar significa, pues, por una parte, sutilizar, entre comillas, o densificar, entre comillas, podemos decir así. Entonces, aquí tenemos este título que vamos a ir nosotros, esta portada, vamos a ir nosotros desarrollando. Entonces, pues vean aquí primeramente ya esto ya no solamente lo relacionamos con un determinado modelo cósmico, sino también existencial y explicativo, como es precisamente que decimos que este cosmos actual pues no es un cosmos totalmente definitivo, sino producto, ven aquí, de un tipo de caída, decimos nosotros, y a la derecha están viendo un tipo de escalera, que precisamente en esa caída pues existirá una escalera de subida, pero también tenemos que decirlo, también de bajada, y todo en relación con lo que decimos del libre albedrío, obligatoriamente imprescindible incluso para una fuente, pues si quiere realizar una creación verdadera. Por tanto, aquí están los puntos que vamos a ir nosotros desarrollando. Y como el título es Movimiento Cósmico Depurativo, pues tenemos que recordar cuál es el movimiento creativo. Son los distintos puntos del 1 al 3 y después, finalmente, pues dar nuestra visión particular, individual, pero que sometemos al discernimiento de cada cual de lo que es precisamente el sentido de esta existencia en relación con este cosmos. Entonces, como decimos, la finalidad de esta serie ha sido descartar la tierra plana Gleason, y para eso hemos presentado toda una serie de fallas, y ahora vamos a recordar la falla que consideramos nosotros más eminente y más fácil de percibir por cualquiera. Simplemente, si presta atención, esa es nuestra podemos decir así, nuestro discernimiento, y descartar ese modelo plano, y vamos a recordar una falla eminente suya y promover la tierra plana toroide, porque el toroide, como ya sabrán, según nuestro punto de vista, lo empodera todo. Entonces decir que esta tierra plana toroide pues tiene un fundamento existencial que decimos nosotros empoderante, porque trata de la materia y del espíritu, y tenemos ya que decir que este modelo toroidal nos dice que la cosmogénesis no es un movimiento mecánico o debido al azar, sino el proyecto de la fuente creativa cuya finalidad sería alcanzar la fusión de la creación con el creador. Ese es nuestro discernimiento. Y entonces, recordando esta falla eminente para que algunos terraplanistas o cualquier persona pues descarte ese modelo tierra plana Gleason, como tienen aquí el mapa de Gleason, pues decir que esta es la argumentación de la falla del oscurecimiento del Sol, que ya hemos compartido, pero volvemos a recordar, porque decimos
hemos expuesto que tienen razón los terraplanistas en que el horizonte desacredita el modelo oficial. Tienen razón en eso, pero no valida eso el modelo plano. Y tenemos que seguir recordando que este modelo plano Gleason pues tiene fallas como esta que vamos a ir recordando, que conocemos nosotros que experimentalmente en una Tierra que no podemos negar por las medidas reales de desplazamientos de barcos y aviones, que su ecuador mide aproximadamente unos 40.000 kilómetros. Eso no podemos negarlo, y entonces esta falla tenemos que recordarla. ¿Cómo sería posible que en un desplazamiento del Sol de unos 20.000 kilómetros, como por ejemplo de parte de Europa hasta aquí, hasta sus antípodas, podemos decir aquí que se desplace, cómo es posible que quede oscurecida totalmente la luz del Sol, como estamos viendo aquí, que sería más cercano este Sol, y con eso estamos de acuerdo, realmente más cercano, pero que realmente no podría ocultarse su luz precisamente aquí en esta cuando llega la noche, podemos decir aquí en este modelo plano, pues siempre habría luz, siempre se vería luz del Sol, porque en el modelo plano, como están viendo, nos dicen que el desplazamiento del Sol por este plano, una parte que están viendo aquí, queda iluminada, pero la otra parte queda oscurecida, y eso sería la sucesión de días y noches que no podemos negar. Pero eso es imposible de un punto de vista lógico, porque a no ser que nos dé algunas razones poderosas, de un obstáculo que evite que la luz del Sol sea percibida desde la otra parte del plano que está haciendo la noche, que estaría aquí. ¿Cómo sería eso posible? Y entonces hemos escuchado explicaciones que nos han dicho, bueno, es que existe una atmósfera que es densa, y entonces pues la luz pues se encuentra con ese impedimento y no se desplaza. Pero es que eso, y nos han puesto a lo mejor el ejemplo de cuando tú estás dentro del agua, por ejemplo en el mar, que entonces el Sol está arriba y entonces tú puedes dejar de percibirlo cuando tú ahondas un poco en el fondo del mar. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, porque esos son dos medios distintos. Un medio del agua, con un tipo de densidad distinta, y otro que es el aire, la atmósfera normal, y eso no se da en la percepción, en este plano no se daría porque tanto para el día, para la noche del desplazamiento del Sol, la atmósfera es la misma, no existen dos tipos de densidades, y además nosotros podemos seguir el recorrido del movimiento del Sol totalmente, al dar una vuelta, podemos decir así, por todo el espacio terrestre. Podemos seguir con un avión militar, se sigue evidentemente. Entonces no podemos decir ni encontramos ningún tipo de diferencias, de obstáculos a ese recorrido, y eso no se puede negar. Pero entonces nos dicen también, bueno, es que entonces existe la ley del inverso del cuadrado de la proyección de focos de luz. Pero eso no se puede adaptar aquí de ninguna manera, como vamos a ver aquí. Nos dicen, bueno, es que el foco de luz, aunque es pequeño y está cerca, pero dejaría de verse porque la luz, según esta ley que tiene aquí, ley de Lambert de 1915, la iluminancia de una superficie que recoge rayos desde una fuente puntual es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre la fuente y la superficie, y proporcional al coseno del ángulo que hace el rayo con la normal a la superficie. Y esta es la ilustración, de tal manera que un foco, a medida que se va desplazando, pues fíjense, va perdiendo eficacia, evidentemente, porque este sería el flujo de luz. Entonces nos dicen, esta ley pues hace que no se perciba la luz del Sol cuando es de noche en una parte de la Tierra, cuando es de noche, mientras que en la otra sí. Pero eso es totalmente absurdo y totalmente interpretando muy negativamente esta ley de Lambert del inverso del cuadrado, totalmente, porque esto se refiere a la potencia de este foco, cómo llega a iluminar un punto. Pero nosotros no decimos la potencia de un foco que llega a iluminar un punto. Nosotros decimos la percepción
de ese foco de luz, que es muy distinto. Es muy distinto, y entonces nosotros, para que lo comprendan fácilmente lo que queremos decir, nosotros aquí, cualquier persona lo puede experimentar, nosotros aquí en nuestra habitación a oscuras de noche, con su ventana que se proyecta el horizonte, cualquier persona lo puede ver, lo puede hacer, pues vemos en el horizonte a lo mejor, y lo hemos experimentado, pueblos distantes en la oscuridad de la noche que están a 10 y a 20 kilómetros, y nosotros percibimos claramente la luz de su iluminación, como están viendo aquí en la lejanía. Cualquier persona lo puede ver que viva en un espacio cerca de campo, con pueblos cerca de campo, donde no existan muchas, podemos decir así, muchas interferencias, sino que vea uno en la lejanía, pues verá un pueblo iluminado, y eso es lo que nosotros hemos visto y seguimos viendo en nuestra habitación a oscuras de noche. Abrimos la ventana y vemos en la lejanía a 10 kilómetros y a 20 kilómetros la luz de los focos de distintos pueblos. Y podemos dar incluso referencias muy concretas, pero en esa habitación a oscuras, en la noche, pues estos focos que están aquí, yo cojo un libro y evidentemente estos focos no me iluminan en absoluto el libro, las letras que yo puedo leer, es decir, no llega evidentemente, no llega esa proyección por la ley de Lambert, y en eso estamos de acuerdo, pero es que nosotros no estamos hablando de la proyección efectiva de la luz de estos focos, y nosotros lo que estamos diciendo es la percepción de la luz en la lejanía. A ver si dejamos esto muy claramente establecido. Esa percepción de la luz en la lejanía y en la oscuridad, pues va mucho más allá de la ley de Lambert. Mucho más. Entonces, ¿cómo sería posible que solamente desplazándose unos 20.000 kilómetros se deje toda la luz de ese potente foco que ha iluminado medio plano o media esfera, como queramos decirlo? ¿Cómo es posible que quede totalmente apagada y opacada? Entonces decimos aquí, esta es una falla demasiado clara de ver. Ya tenían que abandonar este modelo Gleason, podemos decir así. La iluminancia de una superficie que recoge rayos desde una fuente de luz, que es la ley de la inversa del cuadrado, no tiene relación con la percepción, y hacemos hincapié en la percepción de la luz con el ojo humano. El ojo humano percibe la luz muchísimo más allá de la ley inversa del cuadrado. Más claramente no podemos expresarlo para que vean esa falla eminente que evidentemente desacredita ese mapa Gleason y este modelo. Y ahora vamos a ir, como estamos finalizando, queremos finalizar pues esta serie, pues ir recordando precisamente cuál es el sentido de todo este movimiento de que el sol salga diariamente y pase los días, las noches, los años, las eras. ¿Cuál es el sentido? Decimos un sentido depurativo, por tanto es un movimiento, sería el movimiento creativo, que es un movimiento depurativo, y entonces tenemos que recordar que en este modelo pues toda la creación simplemente comienza a partir de una fuente que crea dos vórtices polos, que tienen aquí dos vórtices polos de movimientos opuestos, y que tenemos aquí. Todo ha sido creado mediante una tridualidad, un centro y dos vórtices polos, cuya dualidad, que son los dos vórtices, son dos espirales phi, que todo lo crean y todo lo ordenan. ¿Y cómo? Mediante pulsaciones, ondas, vibraciones que se producen aquí en el centro. Y entonces, ¿cómo se concretará todo este movimiento creativo? Pues se concretará precisamente en un modelo toroidal. La totalidad sería una dualidad, pero dentro de una tridualidad, porque es un centro y dos partes. Entonces se concreta todo este movimiento creativo en una tierra toroide que consistirá en un primer paso en dos esferoides, uno cielo y otro suelo, y su centro y plano de equilibrio que tenemos aquí. Eso es en un primer momento. Después también hay otros momentos sucesivos, que entonces también existe después otros más esferoides, como sería el de las estrellas, etcétera, etcétera. Pero un primer momento, al igual que son dos vórtices, pues serían dos esferoides, y sobre todo el plano y el centro de equilibrio. Eso es la concreción del movimiento creativo. ¿Y cómo podemos percibir este movimiento creativo en esta tierra toroide? Bueno, pues desde el sujeto, desde la percepción del sujeto, sería el movimiento de las luminarias. El sujeto aquí pues verá el sol, la luna, las estrellas, cómo se mueven.
Y en relación con la fuente, pues ¿qué nos podría dar un indicio de la aproximación o la lejanía a esa fuente? Pues aquí tenemos el analema, y el analema refleja muy claramente lo que son los equinoccios que estarían aquí próximos a este centro y los solsticios que estarían en el extremo. Y nosotros decimos, por simplemente lógica, podemos decir así, y experiencia, nosotros vemos que todo está mucho más equilibrado en los equinoccios, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Ahí no hace ni mucho calor ni mucho frío. Entonces ahí nosotros creemos y consideramos que estamos más próximos a la fuente, mientras que los puntos extremos serían los solsticios. Entonces los equinoccios serían un acercamiento a la fuente y los solsticios pues un alejamiento de la fuente. Y realmente cuando se va produciendo ese acercamiento pues son las pulsaciones, que es lo que vemos diariamente y en toda la vida, pues pulsaciones a partir de ese centro que lo crean todo. Y entonces, ¿cuál sería el sentido de todo este movimiento creativo y de todo el tiempo que se produce aquí, todos los ciclos? ¿Qué sería? ¿Simplemente un movimiento repetitivo sin ningún sentido? Pues nosotros ya hemos dicho en el título que sería una depuración. Ese es el sentido. El sentido es que la creación, el creador o la fuente, como queramos llamarlo, pues crea algo para que ingrese en sí mismo. Es decir, es un acto realmente de amor. Ella misma se ha descargado de sí misma dos vórtices polos. Y entonces, en una primera creación y ahora a continuación, y siempre es el sentido, pues es una reunificación del creador con su creación, y la creación máxima aquí es el ser humano, según toda nuestra investigación. Entonces, en esa depuración que están realizando todos diariamente y cíclicamente, año tras año, etcétera, etcétera, no es algo repetitivo, sino se está produciendo una depuración del ser humano. El ser humano que camina hacia la luz cada vez está más iluminado y más sutil, al mismo tiempo que el ser humano que camina hacia la oscuridad, pues cada vez está más densificado y más oscuro en su pensamiento, realmente. Entonces esta depuración marca dos sentidos: hacia la dimensión fuente, que sería hasta este centro, y sería un incremento de conciencia, y hacia la dimensión mineral, que sería hacia el sueño de la conciencia. Y aquí tenemos un ser humano como está atrapado, está representado simbólicamente por una serpiente que lo lleva hacia la densificación realmente. Pero hay otro ser humano y nosotros creemos que todos los que están siguiendo nuestro canal están orientados en ese sentido de un incremento de conciencia realmente. Y entonces, ¿cómo serían las acciones más concretas de esta depuración? Pues lo que podemos decir, reajustes dimensionales. Cada cierto tiempo, debido al libre albedrío obligatorio, pues se va produciendo podemos decir también, una densificación por una parte y por otra también una sutilización. Y entonces, cada cierto tiempo, pues hay que reequilibrar. Es una reequilibración cíclica y eso es lo mismo que una depuración. Entonces son reajustes. Estos reajustes dimensionales pueden ser individuales. Nosotros decimos, el nacimiento y la muerte realmente es un reajuste a nivel individual de cada sujeto. En el periodo desde que muere uno hasta que vuelve a nacer o a reencarnar, podemos decir así, pues entonces ahí es donde se está produciendo ese reajuste para cada ser humano. Y también habría unos reajustes generales, que serían también, a veces se les llama también reseteos, sobre todo por parte de la oscuridad. La oscuridad también realiza ese tipo de reseteos, pero lo importante que nos estamos refiriendo aquí es el reajuste de la fuente, reajuste dimensional. Nosotros creemos que el primer reseteo o reajuste dimensional que tuvo que hacer la fuente era porque usó una parte en una creación inicial llena de equilibrio, pues hubo un elemento importante que cayó
produjo una caída y esa es la caída de Lucian. Y entonces ahí evidentemente pues tuvo que producirse un reajuste dimensional. Por eso aquí Lucian no está y sus seguidores, los seguidores más potentes, podemos decir, no están físicamente aquí en nuestra dimensión, porque se ha producido ese reajuste para promover que nosotros que somos el proyecto podamos tener la posibilidad pues de ascender. Y tenemos que terminar aquí diciendo que realmente todo esto que son este tipo de reajustes, a veces que terminan mucho de manera catastrófica físicamente, tenemos que decir que la fuente no es realmente la que lo provoca, sino la fuente lo que hace es restaurar, que es muy distinto. Restaura el orden inicial desde un principio que ha sido alterado por el mal uso del libre albedrío y lo sigue haciendo. Esa es toda nuestra concepción, que creemos que es lógica y coherente con todo lo que podemos percibir y seguir percibiendo en esta realidad. Por tanto, terminamos aquí haciendo una síntesis de toda esta serie. Creemos que con la teoría Tierra toroide, es la teoría general del toroide, estamos dando el modelo cósmico y existencial espiritual más próximo a la verdad y la solución a las fallas del inicial modelo de la Tierra plana Gleason, porque hemos puesto muchas fallas, y esta última es muy eminente, porque nosotros reconocemos y explicamos y argumentamos por qué la Tierra se presenta como plana a todos los efectos perceptivos y experimentales, y ponemos entre paréntesis parciales, porque todos son parciales. Y eso lo argumentamos por qué sucede, pero al mismo tiempo decimos cuando como totalidad el suelo que pisamos presenta una curvatura cóncava correspondiente a la estructura de un toroide. Y entonces de esta manera pues viene toda la explicación de por qué realmente se percibe a todos los efectos reales pues un tipo de planicie, pero realmente incardinado pues en una estructura toroidal que tiene que ser esferoide cóncavo suelo que pisamos y esferoide convexo cielo que percibimos en la altura, pero solamente podemos ver el plano de equilibrio que evidentemente, como su nombre dice, es plano. Entonces este sería el modelo que nosotros promovemos, para la que le podemos dar el nombre de tierra plana, por este plano que todo se percibe plano, tierra plana toroide. Y esta es otra manera más concreta de verlo. Terminamos deseando fortaleza para todos los que han llegado con discernimiento a esta serie en la cual nosotros queremos acercarnos a la verdad y estamos abiertos precisamente pues a todo tipo de, podemos decir así, de discusión o de poner o de encontrar fallas, porque nosotros nuestro único interés es el acercamiento a la verdad.